José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Muchas gracias por venir. La economía en tiempos de coronavirus, con un mundo, porque no es Argentina, es un mundo que no encuentra respuesta, ¿no? La diferencia es que otros son más ricos, otros son más pobres. ¿Cómo estamos? Yo te diría, estos sucesos son sucesos que ocurren a veces cada medio siglo, cada siglo, así que por lo tanto en general la humanidad no va a estar nunca preparado del todo para un suceso así, por lo tanto te va a provocar muertes, te va a provocar infectados y te va a provocar también un derrumbe de la economía. Yo te diría, esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Podemos discutir en qué lugar es más grave el suceso sanitario, en qué lugar es más grave el suceso recesivo, de caída de la actividad, destrucción de empleo, pero el común denominador es infectados, muertes por la pandemia. Sí. Y caídas violentísimas de la actividad económica. De esto no se salva ninguno, ¿no? Esto para todos. Esto es para todos. El presidente ayer fue muy duro cuando dijo, yo prefiero 10% más de pobres, nos iríamos a un 40 y pico largo, que 100.000 muertos. Y hoy escuché a muchos colegas tuyos plantear que así como hay un comité de crisis que habla de salud, hay que hablar de economía con un comité de expertos, porque las consecuencias pueden ser muy duras. Yo fui de los primeros que planteó eso hace rato ya, apenas salió la primera etapa de la cuarentena, que me parecía que tenía que haber, así como había un consejo asesor del presidente en materia sanitaria, lo debería haber en materia económica, porque, te repito, el común denominador de esta pandemia, de cualquier pandemia en realidad, es el problema de salud y el problema económico. Están los dos unidos. Por eso siempre me pareció inadecuado plantearlo como una dicotomía, ¿no? O salud o economía. No, son dos caras de la misma moneda, no son dos cosas diferentes. Porque vos podés decir, prefiero 10% más de pobres a 100.000 muertos, pero eso es una frase nada más. Si a vos las variables económicas se te van de madre, no vas a tener 10 puntos más de pobres. Vas a tener 30 puntos más de pobres. ¿Entendés? Entonces, volver a los niveles de pobreza de 2002 no es fácil, después de sobrellevarlo, ¿no? No nos olvidemos que lo que pasó en 2002, en cuanto a caída de actividad, desempleo y pobreza, fue un suceso dramático para toda la sociedad. Yo creo que habría que hacer todo lo posible para no volver ahí. Claro, y si no te cuidás con la economía, podés volver ahí. Con esto no estoy cuestionando en sí mismo la cuarentena, lo que digo es, pongámoslo en un pie de igualdad para que se balanceen las cosas, porque si no vas a creer que esto con un poquito de crédito blando a las empresas ya está. No, esto es... A ver, el coronavirus en cuanto a la economía te entra por la actividad del sector privado. Acá el comerciante no vende, el industrial no produce, el autónomo no factura, el monotributista tampoco. Se está fundiendo el sector privado. Entonces vos tenés que ir al salvataje del sector privado al mismo tiempo que cuidás la salud, con la cuarentena, que eso no lo cuestiono, digamos. Pero ¿cuánto dura? A ver, de a uno. Sí. ¿El plan de salvataje cómo sería para las pymes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo sería? No solamente las pymes, acá estamos hablando el comercio, pyme, comercio, grande empresa, coincidimos chica, todos, creo que hasta el presidente autónomo, entiende que ese es el... Y yo creo que hay que hacer una cosa, a ver, algunas cosas el gobierno ha anunciado, todavía no están implementadas, hay rezago en la implementación. Hay dos medidas buenas para mí, que deberían ser más agresivas todavía, que es el ingreso familiar de emergencia y hacerse cargo del gobierno de parte de la planta salarial, de parte de las pymes, no de todas. Pero ahí tenemos un problema. También, pero habría que ir mucho más allá de esto. Creo que hay una segunda cosa que hay que hacer, creo yo, que es permitir que las empresas cierren con sus trabajadores el acuerdo gremial que puedan sostener durante la pandemia. Acá estamos frente a una excepcionalidad. En una excepcionalidad como esta, la ideología no vale, es tener sentido común y ser práctico. Yo creo que esto de poner un piso, prohibir despidos con un piso de la caída de salarios que puede haber en las empresas, no está bien porque te puede llevar al quiebre de empresas. A lo mejor por 3 meses o 4 meses, mientras dure la cuarentena, las empresas pueden cerrar con sus trabajadores un acuerdo para trabajar, no sé, 3 turnos durante la semana en lugar de los 5, por un salario menor al que fija implícitamente el decreto. Otra cosa que habría que hacer también, además de estas, y el comité de asesor en economía del presidente, es algo así como se hace en Estados Unidos, que es el Chapter 11, o sea, un proceso que facilita que la empresa en el medio del concurso continúe
produciendo normalmente. Acá el proceso de quiebra que tenemos todavía no es todo lo fluido que debería ser. Y otra cosa muy importante, Sí. dos finales. A ver. Para que quede claro que yo vengo con propuestas, porque me preocupa muchísimo la situación, es dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy. La gente no puede pagar impuestos, aunque sea para la fortuna. Digo, no debimos el foco de atención. Acá la economía no está para pagar impuestos. La gente se está fundiendo. Lo que sí deberías hacer, para evitar que el déficit fiscal te explote y te puede explotar por la caída de la recaudación, es que la parte del Estado que no funciona, salvo salud y seguridad no está funcionando, el resto del Estado está todo parado, para evitar que el déficit explote, que colabore bajando el gasto público, salario, lo que sea. Eso sí. Gustavo. ¿Y qué haría usted? Porque usted dijo recién, bueno, que las empresas negocien con los trabajadores Sí. algún tipo de acuerdo para que se pueda sostener. Pero ¿qué haría con todos aquellos que no están en relación de dependencia, que son muchos en la Argentina, y que tampoco están incluidos en el ingreso de emergencia de 10.000 pesos? Hablamos de un montón de monotributistas, de autónomos. ¿Qué haría con eso? No, yo a esos debería, yo creo que el IFE, este ingreso familiar de emergencia, debería incluir absolutamente a todo ese universo que no está incluido. Si usted incluiría a monotributistas, todas las todos. categorías de la C Sí, para arriba. absolutamente sí. No como ahora que es solo Absolutamente sí. Porque, a ver, repito esto. El coronavirus, la pandemia, la cuarentena, mata al sector privado, mata al comerciante, al industrial, al autónomo, al monotributista. Entonces hay que acudir en salvataje de todos o de casi todos ellos. Ahora, pero Y admito que es un costo fiscal gigantesco, Altísimo. pero si te quedás sin sector privado, no tenés nafta para la recuperación posterior a la pandemia, porque acá podía hablar del Estado presente, pero el Estado presente son impuestos. Los impuestos la paga el sector privado, no le paga un marciano. Y si te quedas sin sector privado y corres el riesgo de eso. Fíjense los datos de venta que han salido, no sé si los vieron con cuidado. ¿Datos de? Datos de venta en Sí, comercios. cómo bajaron pero de un solo interanual. 15 días. Sí. A ver, en marzo la cuarentena arrancó el 20. Sí. Sí. O sea, vos tuviste de 31 días que tiene marzo, 11 días, no sé, los feriados que hubo, los hábiles. Los 30 días de marzo de este año contra los 30 del año anterior, teniendo solamente 10 días, 11 días de Sí. cuarentena, las ventas cayeron entre 50 y 80%. Exacto, el más bajo Imagínate cuando es compares Farmacia 33. abril contra abril. Por eso digo, acá corres el riesgo de que te desaparezca el sector privado. Después, ¿cómo va a cobrar impuestos y mantener el Estado? ¿no? Reato, por favor. ahora está bien lo que decías de la ayuda del gobierno a las pymes. Sí, Pero, viste, las pymes tienen muchos empleados en negro. sí. No van a recibir ayuda. No, pero para eso sí está el ingreso familiar de emergencia. Vos- claro. Claro, no a claro, las yo- pymes, sino a No, todos. no. Hasta ahora el gobierno tiene dos programas que todavía no implementó. Uno que es el ingreso familiar de emergencia, que son para ciertas categorías de monotributo y para los que están en negro dentro del sector de los autónomos, y un subsidio aparte de la planta Distinto, salarial de claro. parte de las pymes. Ujú. Obviamente, la pyme que tiene empleado en negro, el empleado en negro irá por el IFE y Sí. recibirá subsidios solo por la parte Ahora, blanca. José Pero Luis- la parte de los 10, pero son 10.000 pesos nada más. No, va a tener que replicarlo vos en decís que abril. vas a tener que en repetir. mayo, sí. Te, Claro. te quería preguntar, a ver, porque vos recién dijiste hay que correr toda ideología y esto desafía claramente las Sí. posiciones ideológicas, históricas o dogmáticas de muchos de Sí. ustedes los que hacen economía desde hace años. Entonces acá vos dijiste, bueno, el déficit fiscal para que no explote, claramente el tema del déficit ya parece que no es tema ni en la Argentina ni en el mundo. Los mecanismos de salvataje de otros países son billonarios. En la Argentina, por ahora, el que conocimos es 300.000 millones de pesos, la primera etapa, habrá que ver cómo es la segunda. Ahora, todos nos preguntamos cómo se financia. Y a mí me sorprende, y te lo pregunto a vos también si estás de acuerdo, que economistas, desde los más liberales hasta los de izquierda, los de centro, dicen, no queda otro remedio que emitir, porque Argentina no tiene acceso al financiamiento. No, bueno, ahí yo A agregaría. ver. Yo creo que Argentina debería evitar A ver, yo creo que el déficit fiscal te va a explotar este año. Porque viene una caída violenta de la recaudación y una suba del gasto no menor por todo esto que estamos hablando, que es el salvataje al sector privado. Creo además, dicho sea de paso, otra de las medidas que habría que hacer no es subir impuestos, es bajarlo de los impuestos. Está bien, pero necesitas La gente no dinero, puede pagar. bajar los Ok. impuestos, no recaudar, Pero necesitas te quedan dinero dos para... canales de financiamiento del déficit, la emisión y la deuda. Podrás perder algo de reserva durante algún tiempo,
pero habría que evitar un default, por ejemplo. Todo el mundo Pero aún emite. Sería evitando- bueno evitar un default para Ah. que te quede la Pero canilla de aún la deuda. evitando el default, ¿Eh? aún evitando el default, Sí. ¿Argentina tiene hoy acceso al mercado de capitales? ¿Argentina está en condiciones de pedir Mirá, crédito? Tenés poco mercado de capitales, pero si entras en default con lo único que te queda por defaultear, que es la deuda en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, ahí sí que no tenés un peso ¿Y partido la por la emisión mitad. monetaria qué riesgo conlleva para una Argentina Un que salto tiene en el nivel de la precios, sí. inflación Sí. más alta de la Es región que después acá, de acá en Venezuela? en la emergencia, es todo frazada corta, ¿eh? O sea, yo emito, pero tengo riesgo de Podés- un te salto corres el riesgo inflacionario. de un salto fuerte en el nivel Claro, de precios. pero ¿sí? no tener, Luis. digamos que el mundo también emite y que no hay muchas recetas ni muchas fórmulas. Claro, pero el mundo no tiene 50% de inflación Por preexistente supuesto. al virus. No, por supuesto. Sí, Pero- no, además, bueno, hemos estafado tantas veces al que tiene pesos, viste, que el que tiene peso... Por eso la Argentina es un país Ahora, con tanto apetito a ver, por lo el del Claro, corte dólar, de ¿no? salario lo veo, ¿Eh? lo de corte de salario lo veo difícil para un gobierno peronista. Bueno, tendrás que aceptar una tasa de desempleo más alta. O sea, cuando decía correr José Luis, ideologías, no es correr la suya, sino correr la del gobierno. No, Diego, estamos discutiendo No, cosas no, por eso digo, muy porque eso es serias. parte del peronismo difícil, que ceda estoy a hablando de eso, a los cosas muy derechos del serias. trabajador. Yo te diría, sin duda que la emisión genera inflación, sin duda que la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, hoy, ponés a mirar el sector público, con derrumbe la recaudación, suba de gasto, con el mercado de capitales así chiquitito, porque ya defaulteaste dos deudas, la de pesos y la de dólares de legislación local, ¿qué te queda? La emisión nada más. Sí. José Luis, Pero no es solamente correr una ideología, sino todas. Sí, y Dentro de un marco de razonabilidad. y el país pide Yo creo que eso. al sector privado hay que salvarlo. ¿Qué ideología? ¿Qué ideología? Estamos en el medio del océano. Por El mundo eso, en medio del perdón, océano y sí. estamos discutiendo que si el Sí. peronismo es esto, que si el radicalismo es lo otro. Me parece como que estamos en un momento de gravedad, de ver cómo seguimos. Bueno, por Ojalá eso, que con como es buenas muy ideas. grave, y es muy grave la economía, Sí. insisto con que el presidente tenga su grupo de élite como tiene de sanitaristas, que lo asesoren, que trabajen con Guzmán, con su equipo económico. un tema que a mí A me ver. preocupa es el magro funcionamiento actual de los bancos, ¿no? Sí. Me preocupa porque para las empresas es muy importante, hay empresas que tienen pagos parados Bueno, los totalmente. bancos porque tienen nunca cheques deberían haber físicos, cerrado, Pero ¿no? también para la gente, porque hay gente Sí. que tiene, primero que en lo simbólico también me parece grave. Porque Ese es su lo título, simbólico- Caro. Claro. Los bancos nunca tendrían que haber cerrado. En el Totalmente mundo de no acuerdo. cerraron. No Totalmente de acuerdo, cerraron. pero además en lo simbólico también, no solamente en lo práctico, porque yo si quiero ir a retirar mis dólares del banco, si suponete que tengo un depósito en dólares, no puedo ir a retirarlos del banco. Si yo tengo un plazo fijo, que son mis únicos ahorros, y con eso me quiero mantener porque no tengo ingresos, tampoco puedo sacar mi plazo fijo. Sí. Entonces, en lo simbólico, en lo que Sí. significa para la Argentina, lo Sí. que hemos vivido, también es bastante grave. Quiero Sí. saber qué opinás al Sí, respecto. Sí, yo creo que los bancos nunca deberían haber cerrado. Y es grave porque, cuidado, acá lo peor que nos puede ocurrir es que la gente empiece a sospechar que hay riesgo de un 2001, de que no te van a devolver los depósitos. Y de ahí no volvés si la gente tiene pánico. Pero- Esa no es la intención del gobierno desde ya, pero debería dar señales de que eso no es así y que la gente si quiere Pero ¿y retirar por el qué no depósito lo lo abren? retira. ¿Por qué, ¿Cómo? ¿Por qué el gobierno no toma la decisión de que se abra y que empiecen a Bueno, trabajar ver, completamente? Pero bueno, por eso yo creo que al presidente hay que equilibrarlo con su equipo de sanitaristas, con un equipo también de sabios económicos, porque creo que estas cosas pasan por eso también. O sea, si vos te vas muy para un lado, descuidás cosas como esta. Alguien te hubiera dicho, no cierre los bancos. Desde el primer día establecí un sistema de turno, no sé cómo sería, para que la gente, si quiere retirar su depósito, lo retire y no tenga ningún temor de que se lo van a confiscar, como hoy yo veo que empieza a haber miedo, y sería bueno aventarlo cuanto antes ese miedo. Y miedo que mete gente a través de redes sociales, desde la ignorancia sublime, y que crea estados de confusión, de malestar, porque hay gente que cree cosas que lee y que no sabe si son ciertas. Ahora, a mí Nosotros me parece manejamos crítico, información, pero hay me gente parece que no la maneja. crítico, evitar Sí. una explosión de emisión de dinero que te puede hacer volar el nivel de precios y te genera un nuevo round de más pobres y empezás a dar círculos. Otra vez. Aún sin demanda. Entonces, Espera- para eso yo creo que es importante que Gobierno Nacional, provincias, municipios, con la Corte Suprema, los jefes de bancada, nos anuncien un plan de reducción transitoria, por lo menos, de la parte del Estado que no está funcionando. Bueno, ahora la ampliamos, porque vamos a sumar dos casos y vamos a aprovechar a José, que tiene ideas diferentes porque es economista y entiende, porque hay una Argentina que cumple la cuarentena, una Argentina que cobra cada 30 días y una Argentina que dice no sé cómo sigo mañana. Y tenemos acá
Dos personas que se van a sumar, dos amigos, Daniel Iglesias López, que es miembro de la Cámara Argentina de Papeleras, Librerías y Afines, y tenemos a Carmen Melgarejo, que es manicura, trabaja por su cuenta y necesita salir a trabajar todos los días. Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes. Bueno, estamos discutiendo... Bien, nosotros bien, porque formamos parte de una Argentina en relación de dependencia, pero hay otra Argentina, que es la no asistida y que asiste a la Argentina asistida, que está ahí en medio de líos. Arranco con vos, Carmen, que sos tal vez la síntesis de un montón de personas que viven mensualmente o semanalmente haciendo el manguito y el dinero. En este caso vos sos manicura. Sí, soy manicura, pedicura. ¿Y no entra un peso desde qué día? ¿Cómo te manejaste hasta ahora? Contanos. Y la verdad que desde que empezó la cuarentena yo trabajo independiente y sinceramente se hace muy difícil. Gracias a Dios yo tengo a mi marido, que dentro de todo él cobra la mitad de lo que debería cobrar, pero bueno, algo es algo, pero sinceramente es complicado porque no estoy generando absolutamente nada. Y bueno, también se me complica con el tema, se nos complica en realidad con el tema de los impuestos, que lo escuchaba al economista, creo que a José Luis Espert. José Luis, diciendo de que no deberíamos preocuparnos de los impuestos, pero imagínese de que si no pagamos los impuestos, después se genera como... una pelota. Exactamente. Daniel, ¿cómo es tu caso? Porque representás a mucha gente. Hubo una situación atenuante con los libreros, pero todo el que trabaja con delivery, yo insisto y subrayo el tema de salud, no estoy en contra de eso, dice ahí un 15%, un 20% como mucho el movimiento que puede tener nuestro comercio con un delivery. Mira, Paulo, el primer análisis que hago es que esto es una pregunta perfecta. Creo que si Alfred Hitchcock o los más vernáculo o Mozart hubiesen establecido el guión de esta película, no hubiesen pasado más, ¿verdad? Realmente, en el caso de las librerías y papelerías, hace 20 y pico de días que no facturábamos resultados, era cero. Y mediante la intervención fundamentalmente del Comité de Crisis de FECOBA, que está realizando un brillante trabajo relevando, importante, viendo las necesidades de la gente, pudimos acceder a esta versión de venta, entre comillas, digital, que siempre es mejor que nada, indiscutiblemente. Claro. La venta digital, reducida, que va a permitir paliar algo, sí, definitivamente es una gota de agua, ¿verdad? José Luis, bueno, acá tenemos dos casos muy claros y así multiplicador para muchísimos argentinos. Yo creo que estamos con una Argentina asistida, una que asiste, pero que dice, me tienen que dar una mano, me tienen que asistir a mí. Acá tenemos dos casos que se multiplican. ¿Qué podés decir de esta situación? ¿O qué se podría hacer en estas situaciones? En el caso de papelerías, el gobierno estaba pensando en flexibilizar algo la cuarentena, ¿no? Sí, pero ¿qué es? Delivery. Solo por delivery. Vos podés, solo por delivery. sí, Claro. te pueden mandar un cuaderno porque si el chico está estudiando, Como algún él dice, insumo para computación. es mejor que nada, pero no le alcanza a cubrir los gastos. Claro, es lo mínimo. No, acá También. es mínimo, pero en el caso de la señora, el caso más que mínimo es directamente cero. el Cero. cero absoluto. Ahora, José El Luis, cero en el caso de la Ahora, manicura... sobre el tema de los impuestos que tocaba Sí. la señora, yo lo escuchaba, o lo leía, perdón, al número 1 de ARBA, en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo el apellido, hablando de que se van a postergar los vencimientos de impuestos. Pero nadie te lo puede pagar los impuestos, no es postergar impuestos. Vos tenés que dar un jubileo de impuestos durante el tiempo que dure la cuarentena. La gente no tiene cómo pagarte los impuestos. O sea, vos decís no postergar. Ahora vienen los vencimientos de ganancias, por ejemplo. Las ganancias son sobre el periodo anterior. Vos ahora hace 30 días que no facturás un mango. ¿Qué ganancia vas a pagar por más que haya devengado ganancias? Ahora, José Luis, Bajar la alícuota al 10. Perdón, sobre el si caso no lo puede de... pagar la gente. Sobre el caso de la manicura, que Carmen. es el caso de un montón de gente Sí, como el de Carmen. claro, cero. ¿No Sí. se podría el gobierno, así como le da crédito blando a las empresas, decirle, bueno,
que los bancos le den crédito, no sé, al 10%, al 15% hasta que pueda volver a trabajar. Y ahora le preguntamos a Carmen también. Porque... Yo creo que prestar a una tasa de interés no tiene sentido. Prestar a tasa cero. Al cero. Claro. Prestarle al Pero, cero. ¿quién puede prestar Carmen, a tasa a ver, cero? espera, ¿Quién a ver, tiene Débora. condiciones de prestar a Pará, tasa estamos cero? Porque pensando- está a ver, bueno no, lo pero que... espera. Una situación de Chicos, emergencia. de a No hay uno, ningún banco, de a uno, por no hay favor. ningún Por banco, y eso. con toda la razón del mundo, que te vaya a prestar de capital propio o con dinero fondeado de depósito de la gente a tasa cero. Por eso, ¿quién Acá está es el en Banco condiciones de Central hacerlo? con un sistema de redescuento que podría hacerlo. Bueno, a ver, por eso, permitime eso que es le importante pregunto. decirlo. Carmen, El Banco Espera, de Central. nuevo, Exacto. todo esto es emisión monetaria y vos tenés que hacerla de manera razonable la emisión. Por eso te digo, vos tenés que tomar medidas del lado del gasto público. Este tema siempre se soslaya. O sea, algún día, a menos en una pandemia, donde nos estamos por comer los mocos todos porque nadie cobra un mango, ¿cómo no va a haber un ajuste del gasto público? ¿Saben cuánto es el gasto público de Argentina? El total, nación, provincia y municipios. ¿Cuánto? ¿Saben cuánto es el número? ¿Cuánto? 9 billones de pesos. Un 9 y 12 ceros. Entonces vos decís, de eso, salud y seguridad es menos de un tercio. Vos decís que sacás jubilaciones también, 9.000. sacás la UH, te quedan entre 2 billones y medio Billones. y 3 Ah, con- de salario. o sea, son ¿Cómo no va a ajustar nada 12 ahí cuando la ceros. gente no factura un mango? Carmen, ¿vos aceptarías sacar un crédito o decís no me quiero meter en esto porque tengo en definitiva otra deuda o el tema de los impuestos? Los pateo para adelante, pero adelante tengo el lío. ¿Cómo te vas a manejar vos? No, y la verdad que con esta tasa directamente no. No pediría un préstamo porque no. Yo no sé después si después de esto la gente seguirá viniendo, porque al principio seguramente no van a venir porque van a tener miedo. Claro, Aunque claro. puedan abrir, no, es que es Va a haber cierto restricciones de A salud ver. y económicas. Daniel, ¿y cómo ves tu caso? Porque yo escucho en distintos rubros que hay como una cadena. Yo no puedo pagar el alquiler y el dueño del local necesita el dinero. Yo no puedo pagar tal impuesto y el Estado necesita el dinero. Es como una cadena de problemas para todos. A cada paso un problema. Por eso, Paulo, te hablé la pregunta perfecta. A ver, yo tengo 17 empleados obviamente en blanco, con 17 familias que necesitan que yo les pague el sueldo porque tengo que pagar alquileres, comer. Yo tengo que tomar el crédito, sí o sí, no tengo alternativa, pero Claro. yo lo que propongo también es cambiar un poco el paradigma. Yo traté de cambiar el chip de mi cabeza, de tener una temporada escolar buena, de hacer dinero, de poder hacer una inversión, mejorar cosas. Yo pasé a pensar que mi prioridad en este momento es la salud de mi gente, mi equipo de trabajo, mi familia y conservar la abundancia del trabajo. Si yo el 31 de diciembre empato, yo descorcho algo muy bueno, Pablo. Ese es Seguro. mi objetivo, porque esto realmente, y por tercera vez lo digo, es una tormenta perfecta. Jamás soñé en mi vida que iba a estar Sí, 25 sí. días. No, Increíble. Sí. Bueno, yo les quiero... Sí, perdón, decime. sin facturar un centavo es real, como te lo digo. Y la venta vía web, vía internet. Yo entiendo todos los que te dicen qué es lo que te viene, tu futuro perfecto. ¿Sabés cuánta gente no tiene acceso a los medios virtuales para comprarte? ¿Sabés cuánta gente volvió el vidrio hoy? Daniel, me hace un pagando de recibo, me lo tenés que poder por la web. Y se me quedaban mirando, y yo digo, la web. Claro, te entiendo. Bueno, les quiero agradecer a los dos, así como hoy tenemos a Carmen y a Daniel, vamos a tener casos de muchísimos argentinos. Bueno el mensaje tuyo, Daniel, esperanzador. Qué lindo Carmen, mensaje, fuerza, a no aflojar. Un abrazo a los dos y gracias. Después de una reflexión más. Cortito, a ver, decime, que te escucho mal. La copa está en la mitad, depende de vos cómo la querés ver. El pesimista piensa que se le acabó el vino, el optimista sale corriendo a abrir la segunda botella. Cuídense, un abrazo grande, Daniel. Chao, Carmen, un beso, Bueno, Chao. Bueno, ahora, José Luis, vinculado con lo que decían los ayúdanos, dos. ayúdanos. Hay otra A ver. cosa a poner acá en la discusión. El mundo, con la cuarentena, ha abierto y ha cerrado la cuarentena varias veces. No Sí, es que claro. con una sola Claro. empezó El y pragmatismo. terminó. Abro y volvemos a la plenitud. Acá Eso es ya muy estás importante. viendo. Eso, ¿no? Acá La ya estás flexibilidad y el viendo pragmatismo. demandas de intendente, hasta el propio gobernador de la provincia, Kicillof, ya está pensando cómo abrir algo, porque el quiebre económico de la gente de laburo es espeluznante. Bueno, Entonces, eso... no habría que descartar que vos abras
Después cierra. te venga una oleada de infectados Y tenés que te cerrar. vuelva a cerrar. Porque el mundo lo está solucionando así. No es que hay una sola receta. No, Acá no. nadie tiene receta contra No esto. lo arregla Bueno, nadie. eso Hasta ya que no se haya está- vacuna. Los que tienen billete tampoco lo pueden arreglar. No, Dicen que eso es una dice válvula, José ¿viste? Luis Abrís y cerrás. se está discutiendo ya porque hay municipios que tienen pocos habitantes, hay zonas del país quizás de mayor ruralidad que tienen Sí, habitantes sí. o poblaciones pequeñas en donde pueden abrir con más facilidad que otras. Lamentablemente el AMBA es donde hay mayor cantidad de contagios y mayor circulación de gente. Claro. Ahora, vos hablabas del mundo, pero yo me pregunto siempre qué pasa en la Argentina, ¿no? Porque el coronavirus llegó a un país que ya tenía virus crónicos o enfermedades crónicas. Sí. Recién mencionábamos la inflación. Los demás países no tienen inflación No, como bueno, la Argentina. Vos recién mencionabas los mecanismos de salvataje. A la Argentina la encuentra con 16 millones de pobres. Sí, por eso yo creo que en Argentina el tema económico es particularmente crítico. Es diferente. Por eso yo pensé siempre, por Dios, si vamos a hacer esta cuarentena durísima, de las más duras que hay, al menos al inicio, pongan un comité de economistas, de sabios, de economía, que lo asesoren también al presidente para balancear un poco, porque acá hay un drama económico que mucho del resto de los países no lo tienen. Pero ¿qué harían los José Luis, sabios? años de recesión, ¿Qué harían los 40% sabios? de pobres. Precisamente, ¿Qué harían los sabios? precisamente- ¿Qué consejo le dan? Perdón, precisamente el tema del Una drama verdadera, económico es lo que no te parece que Alberto Fernández ha preferido dedicarse a la salud, a la cuarentena y dejar la economía a un segundo plano. Me parece que lo es explícito eso. Ah, no, eso no tengo la menor duda, ¿eh? Eso no tengo la menor duda, porque las medidas han sido hasta ahora, algunas en el sentido correcto, pero absolutamente insuficientes. Hace falta una enormidad más. Es más, si uno fuera mal pensado, uno podría decir, esto de dejar la economía que se destruya. ¿No es consciente el presidente de esto o está pensando en otra cosa? ¿Qué puede rara? hacer? Si vos me decís que hay que emitir, pero el peligro es la hiperinflación. Vos decías... No, bueno, pero espera, podría hacer otras cosas que no implican una hiperinflación. Un bono, Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es? Bono, Yo ¿qué? di dos cosas, hablé de dos cosas. Un proceso de quiebras mucho más ágil que el que tenemos acá para que las empresas puedan continuar funcionando en el medio del concurso, y acá va a haber mucho concurso. Y la otra cosa es dar flexibilidad absoluta para que los trabajadores de una empresa cierren el acuerdo de trabajo que se pueda con la empresa, al menos mientras dure la cuarentena. ¿Cuasi moneda sí o o sea, no? salirte. Pero ¿cómo de las sería un leyes acuerdo? laborales. A ver, ¿Cómo sería un uno- acuerdo temerario, posible? Ya uno, Pensar, chicos, somos pocos y estamos distanciados, así que tenemos que tener un orden. ¿Cuasimoneda sí o no? No, No. a ver, cuasimoneda. Sí. Cuasimoneda es la amenaza de muchos gobernadores de provincia, ¿sí? Esa es la amenaza. Bueno, Schiaretti emite un Gobernadores bono. que emitan cuasimoneda. Sí. Yo te diría, no tienen derecho en emitir cuasimoneda. Yo te voy a dar números, hablemos de números, porque en economía, si uno habla de números, todos te chamullan. Las provincias recibieron, durante el gobierno de Macri, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de fin de 2015, Sí. 4 billones de pesos de coparticipación. ¿No ahorraron nada de ese regalito que recibieron de la Corte Suprema? ¿Me entendés? No puede ser que acá, 4 años después de haber recibido un tsunami de plata, los mismos tipos que recibieron un tsunami de plata digan que están por emitir cuasimoneda porque no pueden pagar los salarios. Pero ¿qué hace el pobre empresario papelero de recién? La manicura. Sí, ¿no? manicura, Carmen. A esa gente tiene que atender, no un gobernador de provincia. Ajustar lo que tengas que ajustar. Si en ninguna provincia está funcionando el 100% del Estado, porque está cerrado. Insisto, la única parte del Estado que funciona es salud y seguridad. El resto se cierra, no cobran el 100% de los salarios. Así como la señora no va a cobrar un peso. ¿Por qué tenemos que poner ciudadanos de primera y de segunda aún en una pandemia? No es justo. Bueno, preparemos preguntas para José Luis porque vamos a seguir un ratito más con él, porque la economía comienza a recalentar los bolsillos de la gente. José Luis, ¿quién está dentro de esta pandemia desde el punto de vista económico con más retos? ¿Estados Unidos, los chinos, Europa? ¿Quién saca primero la cabeza? Yo no hablaría de regiones completas, te diría que hay que ¿Puntuales? agarrar te diría que Alemania, por ejemplo, Corea del Sur. No, Estados Unidos, la caída del PBI va a ser monumental. El JP Morgan ha estimado, no yo. Sí. Yo no pronostico nada de países en los cuales no vivo, pero el JP Morgan ha pronosticado una caída del 40% en algún momento del año 2020 del PBI americano. 40%. Hay que remontarse a qué momento de la historia para encontrar. Hay que remontarse a qué momento No de la hay. historia Yo para no lo encontrar un recuerdo. antecedente. En la No hay. crisis del 30, una caída así en la crisis del 30. Pero en 3 años, no en 3 semanas. Sí. Claro, No, 3 no. años. Esto es una cosa... O sea, no hay es precedente. fulminante. A ver, Ronen,
¿Qué decías? Sí, porque también el Banco Mundial, a través del jefe de los economistas, un poco lo que dice José Luis Espert, del economista en jefe para América Latina, el doctor Rama, él planteó que hay no solo una crisis a nivel, por supuesto, local con los Estados Unidos, sino también América Latina. Engloba América Latina, que va a estar muy, muy difícil, y que los Estados Unidos también, un poco lo que dice Espert, en números que para ellos son avasallantes. Incluso hoy ya el secretario del Tesoro dijo que estaba muy positivo porque los norteamericanos empezaron a recibir su cheque. Por un lado el seguro de desempleo, pero además un cheque con una cifra de 1.200, 2.400 para las familias, y que ya lo empezaron a recibir, y él cree que la totalidad de gente que no solo que perdió el trabajo, sino la gente que solo perdió el trabajo y que además tiene la necesidad de recurrir a este fondo, lo va a recibir. Así que estamos hablando de momentos, digo, algo impensado para una economía como la de Estados Unidos. Exacto. Que te llegue un cheque, aparte hay como dos maneras, o te llega el cheque porque pagaste los impuestos a tu cuenta bancaria directamente en transferencia, y si vos no tenés eso, pero estás legal en el país, te lo envían con un cheque Por a tu correo. casa a través del correo. Exacto. Eso es Ronen, impensado. exacto, claro que sí. Gracias por todo, amigo. Abrazo grande, cuídate. Pablo, un abrazo, hasta luego. Cuídate, chau, chau. ¿Y acá qué nos Ronen puede Suárez llegar de los por Estados correo? Unidos. ¿Qué nos puede llegar por correo? ¿Un cheque? ¿O un vencimiento? O que te digan, no pague el anticipo de Por correo. ganancias. Yo lo que pensaba es, te si llega una Estados Unidos factura. vaticinan eso, acá en Argentina, ¿qué nos esperan entonces? ¿Cómo? Si en Estados Unidos están hablando de eso, ¿qué nos espera acá nosotros en Argentina? No, la caída va a ser Pero gigantesca. ¿hasta dónde? Digo, porque ya Gigantesca. más, o sea, Bueno, ¿hasta vamos dónde podemos llegar a caer? Vamos a separarlos tanto. Ojalá que no caigamos nada. ¿Sí? Claro. Sí, por el Por supuesto. deseo, pero la realidad No, nadie no es tiene el esa. deseo, todos vivimos acá en La Argentina. realidad es que Argentina este año va a tener una caída del PBI formidable. Como mínimo, la caída del 2002. Hoy la economía se mueve porque compramos comida, porque compramos medicamentos, Alimentos. y bueno, no Combustible. muchas cosas más, y algunos Combustible. No, pero pagamos combustible impuestos. cayó. Combustible Ah, muy bueno, pero poquito, nos bajó un movemos. 80% aproximadamente. Sí, 80. Pero se redujo todo demasiado. ¿Qué sectores ves que medianamente pueden sacar la cabeza afuera o que no están tan perjudicados? Porque vos hoy trajiste el interanual donde, por ejemplo, farmacias de marzo a marzo bajaron un 33%, alimentos 18%, por más que las ventas levantaron bastante en los últimos meses. A ver, yo te voy a dar una respuesta tentativa, por Sí. supuesto, pero acá lo importante es, vos tenés el PBI, el Producto Bruto Interno, Sí. o sea, la maquinaria la tenés encerrada cumpliendo la cuarentena. O sea, se te va a derrumbar la actividad económica, no hay manera. Hoy te diría el agro, que el gobierno ha permitido, dado que estamos en plena cosecha gruesa, y alguna maquinaria vinculada con el agro, es de lo poquito que se está moviendo, te diría. Algo tecnología, por obviamente, dado que estamos todos haciendo Zoom, Skype o tratando de pagar las cuentas por internet, algo se ha movido. El resto... Ahora, José Luis, ¿puede que cuando pase todo este trance en todo el mundo, los precios de las materias primas, que es lo que más vendemos nosotros, hacia el mundo vuelvan a tener un rebote importante que nos permita empezar a salir de nuevo o no? ¿A ¿No ves ese nosotros, en la escenario? Argentina? Sí. Sí, puede ocurrir, pero para mí eso todavía es el siglo que viene, por lo que falta. Ahora, José Todavía Luis, no está resuelto de ninguna manera, ni ¿cuándo siquiera, yo termina creo que esto? ni siquiera hemos recorrido una cuarta parte del camino a recorrer para salir de la pandemia. bueno, por tanto, eso no lo veo por eso te todavía. repregunto, porque mucho del foco de la crisis económica o de la pandemia económica que dejará el coronavirus está puesto en los efectos de la cuarentena. Pero también hay algo que es un efecto evidente, no provocado por ningún gobierno, que por más que mañana Alberto Fernández levantase la cuarentena, por supuesto que hay muchas actividades que rápidamente pueden recuperar, pero hay otras actividades de la economía muy dinamizadoras, muy relevantes, que dan muchos puestos de trabajo, que aunque no haya cuarentena no van a trabajar, porque estamos en el medio de una crisis sanitaria que es de alcance global nunca vista, y el temor de la gente, Sí, claro. digamos, hay No, por actividades eso, que no van a por repuntar. eso, para responder un poco más lo que preguntaba Gustavo, a mí no me da la cabeza para imaginarme hoy la recuperación. A gatas es control de daños, tratar de que los daños colaterales sean los mínimos posibles, porque esto te dinamitaron el motor, el corazón de las economías. ¿Y la Esto decisión está- respecto de las tarjetas de crédito, ¿Eh? del pago de las tarjetas de crédito, qué te pareció? Esta decisión de los 3 meses de gracia, pero con interés alto, más después. Todo lo que puedas hacer está bienvenido. Si pudieras hacer más, mejor. José, que tenemos que mirar un poquito a Brasil y al resto también.
Sí, yo creo que hay que mirar a todo, porque acá no hay una solución única ni mágica para todo, ¿no? Vos mirás Estados Unidos, vos decís, parece un delirio lo que está ocurriendo allá en cuanto a la cantidad de muertes, fosas comunes. Pero, cuidado, son culturas diferentes. Ellos están acostumbrados a la guerra y están acostumbrados a la muerte. Y como no bajan, es el mismo suben. valor que nosotros. Para nosotros la vida tiene un valor que no lo tiene Estados Unidos, por cultura, por religión incluso. Sí. Son cosas diferentes. Eso es ¿no? importante. Cada país está tratando de hacer lo que puede. A mí Claro. no me gustó el presidente el viernes nuestro comparándonos, creando un, ¿Con Chile un y ambiente Uruguay? festivo, ni con Chile, mucho menos con Chile, ni con Brasil, ni con Estados Unidos, ni con Europa. Cada país está tratando de hacer lo que puede. Y nosotros, cada vez que nos hemos dado vuelta a esa arrogancia silvestre que tenemos, no nos ha ido Me bien. gustó esa arrogancia silvestre. Pero es que nos sale naturalmente. Sí. Y Alberto es muy argentino en eso. Expresa muchas de las virtudes para mí, pero también muchos de los defectos nuestros. Yo sé que vos querías ser presidente. Vos querías Sí. ser presidente, pero te ubico en tu otro rol. Sos economista. Suponete que eras ministro. Y el presidente te dice, bueno, José Luis, resuelva el despelote brutal de la pandemia. Ahí ¿Qué está el hubieses problema. hecho? Bueno, son las cosas que dije antes. Yo digo una sola cosa, no es que porque sea político, porque economista te digo cosas diferentes. A ver, mi candidatura lo único que pretendió es, desde el lugar mío, un laburante del sector privado, un profesional de la economía, viendo lo que padece la gente con la clase política tradicional. Es una voz diferente. Y acá, como economista profesional, lo que te dije que haría es lo que haría yo, es lo que le propondría al presidente. Un comité de eximios crisis, economistas que lo asesoren, una reforma laboral, por lo menos para lo que dure la cuarentena, totalmente diferente a lo que se ha realizado, un serio ajuste del sector público para que la expansión monetaria no sea tan grande. Y hubieses emitido. No, emitir eso no, lamentablemente no tenías hay que manera, hacerlo. pero hay que reducirla al mínimo. Claro. Para eso se requiere un fuerte ajuste del gasto en la parte del Estado que no está funcionando. Preguntas cortitas finales porque estamos en el cierre. A José Luis. Preguntarle A ver. a José Luis, más allá del ajuste a los trabajadores que ganen menos y darle flexibilidad a las empresas para que recorten. Las van a echar si no ganan menos. Está bien. No Van hay a quebrar las posibilidad. ¿Qué empresas, opina? en lugar de quedar todos ganando menos, van a quedar todos desocupados. Esto es una implosión, Diego. Bueno, por eso es tan difícil. No es una pequeña recesión. Tenés a todo el PBI guardado cumpliendo la cuarentena. Bueno, por eso le quiero hacer esta pregunta, todavía no le hice la pregunta. Digo, por A eso ver. debe ser tan difícil con los que se reúne el presidente tomar una decisión que no, o que perjudique lo menos posible al trabajador. Deben estar pensando en el trabajador y ver cómo salen todos perdiendo lo menos posible. Pero digo, ¿no hay chances? ¿No cree como viable, por ejemplo, que las empresas de luz, de gas, de agua, de servicios, de cable, de telefonía, de seguros, también a modo solidario reduzcan un poco las tarifas y con eso la gente ahorra bastante plata como para poder llegar a fin de mes? Y el impuesto a la riqueza, por ejemplo, el impuesto extraordinario a los que blanquearon, a los que más plata tienen en el país, esas dos No, cuestiones. lo del impuesto es una tomada de pelo a toda la ciudadanía. Porque al que blanqueó está mal. Primero que si uno O sea, los poderosos no los odia al que negrió, viste, no le des ningún perdón, no le des nada, no le digas blanquea que no te voy a cobrar impuestos, Pero en después una te cobro situación excepcional 2 veces como los impuestos. ahora. Esperá, si a vos no te gustan los que negrean, no le des una ley de blanqueo que dice que no le va a cobrar impuestos y después le cobra una vez y ahora se le quiere cobrar otra vez. Sí, mira que yo estoy completamente fuera de ese sistema, pero seamos un poco serios. Si vos decís blanqueo de capitales sin impuesto adicional Estamos a la hablando de penalidad que situaciones se le cobró, extraordinarias, Fer. ya se le cobró 2 veces. Esperá, sobre este impuesto, ¿a vos te parece que frente a un problema que se te avecina de 3 billones de pesos, que es el aumento del agujero fiscal que va a tener, un impuesto a la riqueza, a los más ricos, a los patrimonios, por 200.000 millones de pesos? Es la nada misma. Es una tomada de pelo a todos los argentinos, por favor. No creo. No, para vos no comparto. sirve. No suma. Pero es una tomada de pelo. O sea, si el presidente me dice que se baje el salario, todos los ministros, a todos eso los es más niveles de plata que el gobierno, dinero que se es puede recaudar demagógico, con los empresarios. esto es patético, porque ya se hizo 10 ¿Cuánto se millones de veces recaudaría? haciéndolo creer. Vos me hablás de arriba mío, yo te lo arriba tuyo, digo. No Pero le hagamos responde creer a la otra cosa. gente, que con un impuesto a la riqueza solucionó un problema 10 veces más grande.